¿Le cojo o no le cojo? Esa es la gran cuestión. ¿Cuántas opiniones hay? Yo creo que tantas como amigos, papás y mamás que tengamos al lado, abuelos, todos nos dicen, todos nos cuentan sus experiencias y realmente qué hacemos al final cuando nuestro bebé llora, cómo de importante es el sueño y qué consecuencias tienen ellos. Hoy dejamos las opiniones de lado y dejamos que hable la ciencia. Bienvenidos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenidas, Dafne y Rebeca. ¿Qué podcast nos espera hoy? Oh, qué ganitas tenía de este tema, Eva. Muy buenas, chicas. Estoy encantada de volver con vosotras a los podcasts. Además, y a estos temazos. Es que justo antes de grabar ya estaban Rebeca y Dafne, que si tal, que si te doy este dato, que si no me cuentes, que si ahora yo voy a contar esto. O sea que venimos calentitos. Sí. Es que hay muchísimas opiniones. Sabíamos, y de hecho podríamos hacer 50 podcasts sobre solo opiniones, pero queríamos ver cuáles son los datos, que eso es lo que nos traen. Hoy empezamos a lo bestia. Venga, ¿cómo de importante es el sueño en un bebé, Dafne? Y a ver qué nos cuentas de datos y qué nos cuentas de tu experiencia. Mala. Bueno, vamos a intentar centrarnos lo primero en esos datos de los que hablábamos, porque algo que sucede con mucha frecuencia cuando uno comienza esta aventura de ser padre o ser madre es que no te forman para ello, ¿vale? Y no hay, aunque te hagan los cursillos estos para cambiar un pañal y lo troncal y lo importante que a veces es el vínculo con el bebé y el cómo reaccionar ante situaciones básicas, como es la alimentación o el sueño, al final lo hacemos arrastrando los ritos o las costumbres familiares y también pues de lo que a lo mejor hemos ido leyendo, ¿no? en algunos libros o hemos visto en algún programa, y así vamos construyendo lo que creemos que está bien. Pero hace falta un poquito más también a veces de ciencia, como decíamos, para que esos padres y esas madres se sientan más seguros y seguras cuando tomen decisiones. Y no lo hagan a veces pues obligados por la culpa o obligados también por las opiniones que tanto pesan a veces de las figuras que tienen de referencia, como pueden ser esos padres o esos abuelos, ¿no? O algunos amigos que también puedan tener una relación muy buena. Así que una de las cosas que vamos a descubrir hoy es que el sueño de los bebés, el sueño de los niños, es un tema que importa y mucho. Es verdad que suele ser, como decías tú, Eva, tema de conversación, pero incluso hay veces que se omite, pues por vergüenza o por diferentes temas, pues no se quiere sacar todo el rato a la palestra. Pero si nos vamos a los datos, entre un 15 y un 25% de los bebés han tenido problemas para dormir, ¿no? Y esto afecta y mucho a los papás y a las mamás. Y no solo les afecta de forma individual, que ahora lo iremos viendo, sino que también les afecta como bloque, como pareja, ¿no? Y seguro, Rebe, que tú aquí tienes un montón de historias y de experiencias que contar con los pacientes, pero sí que es verdad que yo en consulta he observado que en muchas ocasiones el sueño de los bebés afecta a la coalición, ¿no? Afecta a que seamos un bloque unido ante lo que ocurre y entramos un poco en modo yo, ¿no? En modo defensa, en modo hago lo que puedo con lo que tengo. Y eso a veces pues genera bastante conflicto en la relación. Pues sin duda, Dafne, y siento decir que no tengo datos exactos de porcentajes o en qué medida afecta incluso a procesos como una separación, el hecho concreto de los problemas de sueño en los peques, pero sí me atrevo a decirte, ya como tú has dicho, primero basado en la experiencia personal y de vida de personas cercanas y también en la consulta, a decir que es un estresor de primera magnitud. O sea, si ya tener un bebé es un cambio en las vidas de muchísimas parejas, porque lo que hasta ese momento era un dúo y había que organizarse, en la mayoría de los casos, ¿no?, entre dos personas como proyecto, pues a muy distintos niveles, ¿no?, de cotidianidad. A partir de ahí hay una tercera persona, absolutamente dependiente, pero una persona viva, que para
transmitir sus necesidades chilla y llora, ¿no? Y con un lenguaje que todavía no conocemos y que además nos toquen, como has dicho, a una necesidad fisiológica, que veamos que ese bebé no la tiene cubierta, no está siendo capaz de descansar, cuando en esas primeras etapas sabemos que la alimentación, el sueño, que son 4 cosas a lo que hay que dedicarse, no está pudiendo ser bien cubierto, pero además afecta al nuestro, eso supone una ruptura, ya digo, de ese, a lo mejor hasta ese momento, equilibrio, armonía, aparte de todos los demás juegos de expectativas que uno tenía sobre lo que iba a ser esa nueva etapa, muchas veces cargada de súper importancia, ¿no? Entonces sí me atrevo a decir que es uno de los ítems que si a muchas parejas con bebés recién nacidos les ponemos a destacar, ¿no? Como algunas de las cuestiones que más les preocupan. Has dicho un porcentaje muy alto, eso son muchas personas. Aunque no todos hablaran de problemas, o es verdad que es importante que distingamos que no siempre se trata de trastornos del sueño, pero sí de dificultades, estoy segura que muchísima gente lo señalaría. O sea que espero que mucha de la gente que nos escuche nos comente si es como decimos, si se ven reflejadas. Haremos encuesta, a ver si es cierto, pero ya me da que los datos van a ser que sí. Hay otras preguntas que vamos a hacer, pero vamos a entrar en el gran debate, y es, cuando un niño pequeño o cuando un bebé está llorando, ¿le cogemos o no le cogemos, Rebeca? ¿Qué hacemos? Tal cual, ¿no? Venga, voy a intentar explicar pues una de las 2 grandes posturas, ¿no? Vamos a ver si conseguimos mantener ese debate, aunque al final conciliemos o no. Vamos Siempre a ver. Acabáis conciliando. Lo sé, por eso lo digo, pero bueno, sí quiero empezar diciendo que es un tema controvertido, ¿vale? Y sobre el que entre especialistas no hay un consenso total. Y de hecho hay estudios con resultados muy contradictorios. A mí me gusta esto, rematarlo con que además luego, como decíamos, cada familia hace lo que puede y sobre todo lo que cree que es mejor, ¿vale? Dicho eso, la Asociación Americana de Psicología, que es uno de los referentes para nuestra profesión, habla directamente, lo desaconseja, pero con cuidado, porque puede afectar al desarrollo emocional, ¿vale? Luego también hay algunos comités de referencia, como el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría, que habla de que se pueden intentar otro tipo de pautas más progresivas para ayudar a que duerman sin nuestra compañía, etcétera. A mí me gusta destacar el periodo vital del que estamos hablando, porque sabéis que cuando hablamos de personas pequeñas es muy distinto, si hablamos de 0 a 2, de 3 a 6, entonces nos hemos centrado sobre todo en bebés, bueno, pues 0 a 2, ¿no? Es el periodo evolutivo con unas características similares. Perdonadme. Bien, pues en ese periodo, si tuviéramos que resumir el reto principal de esa etapa a cubrir a nivel de desarrollo y lo que tenemos que promover en los bebés es la confianza básica. Y ahí, dentro de eso, cómo me relaciono con el mundo, qué tipo de vínculos establezco y cómo las personas de mi alrededor perciben y satisfacen o no mis necesidades. Y en ese sentido es delicado, como os decía, cuando un bebé, que la única manera que tiene de conectar con el mundo, porque estamos en época prelingüística, es chillar o llorar, no le hagamos caso. Entonces, ¿eso significa estar ahí en todo momento, a la primera, estar incluso con contacto? No, ¿vale? Pero sí estar disponibles. Entonces, esto no quiere decir que si no lo hemos hecho así, hayamos conseguido que nuestro hijo tenga problemas o que se trate de algo que no es reversible. En absoluto, ¿vale? No es irreversible, ¿vale? Es lo que quiero que quede claro. Pero es verdad que sí que es importante tener en cuenta que es una etapa de formación de ese contacto, de si percibes lo que necesito y de cómo cómo respondes a eso. Después diré por qué y qué consecuencias puede tener ya en el estilo adulto. Bueno, entonces, Rebe, así como resumiendo tu respuesta, es que sí, que para que se pueda generar esa confianza en el bebé más chiquitito, ¿no? De 0 a 2 meses, y que entienda que hay una relación entre la demanda y la respuesta, y que soy una persona que le van a dar, ¿no? Lo que necesita, pues ahí deberíamos, ¿no? El coger al bebé. Vale. Absolutamente de acuerdo con la Asociación Americana de Psicología. ¡Uy, lo que viene! Faltaría más, ¿vale? Faltaría más. Pero sí que algo que me había parecido importante resaltar aquí es que los datos que demos también vengan respaldados por estudios que sean basados en metaanálisis. Ya nos habéis escuchado esto si habéis escuchado los podcasts en otras ocasiones, y esto viene a decir que no es un estudio único que ha encontrado justo lo que buscaba, porque hay veces que un investigador formula una hipótesis y dice, oye, ¿qué es mejor, cogerle o no cogerle? Yo creo
que cogerle. Pues las variables a veces las ponemos y sin querer facilitamos que eso suceda, ¿vale? Sin embargo, en los metaanálisis lo que se hace es coger un montón de estudios diferentes que tienen el mismo tema, ¿no? Que aquí sería la influencia del sueño en el desarrollo del bebé y del niño posteriormente. Y desde ahí se ve entonces, oye, ¿qué ha encontrado cada estudio? Y si hay cosas en común o no hay cosas en común. Y hace pues ya un tiempecito, en el año 2016, en la revista Pediatrics, que es una de las más reconocidas en este tema, se publicó un metaanálisis donde pues vieron que sí que hay una cierta influencia en el bebé cuando tiene problemas de sueño si no hacemos una buena educación, ¿vale? En este sentido. Y de hecho hay datos muy interesantes donde se observa que incluso, veremos un poco luego las consecuencias, tiempo después tienen consecuencias importantes si no han adquirido una pauta de sueño normalizada, ¿no? En los bebés. Pero bueno, una de las conclusiones más importantes a las que se llega es que no hay efectos perniciosos que se hayan demostrado con metaanálisis a nivel afectivo en los niños en los que se hayan aplicado este tipo de programas, como el bedtime fading, por ejemplo, que es lo de hacerlo progresivamente, pero sí que se han observado consecuencias psicológicas en los padres y madres que tienen que afrontar alteraciones del sueño. Entonces yo aquí pondría como una gran diferencia, y es donde creo que es importante contextualizar. El sueño del bebé es desestructurado en el inicio por naturaleza, porque está acostumbrado a dormir cuando le place. No tiene el sueño circadiano que tenemos los adultos con el sol, con la penumbra, no lo tiene, ¿vale? Entonces, no es lo mismo hablar de un sueño desestructurado normalizado en un bebé que ya una alteración del sueño donde observamos que la familia incluso está empezando a experimentar consecuencias derivadas de esa alteración del sueño, donde no duermen más de, imaginaros, 1 hora seguida, casos que yo he podido observar, que desde las 8 de la tarde hasta las 6, 8 de la mañana el bebé llora constantemente y luego tienen que ir a trabajar. Como eso, como os decía, al final hace que se experimenten pues síntomas en los padres, tanto a nivel individual como de pareja. Ahí ya estamos hablando, como observáis, de otro escenario, ¿no? Uno es el escenario habitual de que ha nacido un bebé y hay que irle educando poquito a poco en el sueño, y otra cosa es, esto no me lo esperaba, esto es una guerra, no me está dejando dormir nada y estoy dejando de comer, estoy empezando a sentirme deprimido o deprimida. Vemos que son 2 escenarios distintos. Entonces creo que de cara a tomar decisiones es importante contextualizar dónde estamos. Y en función de dónde estemos, pues habrá una respuesta u otra. Si estamos en un sueño normalizado, pues probablemente la mejor opción sea el que el bebé sienta esa respuesta, ¿no? Y ese acogimiento emocional. Pero si hay un problema, si hay una situación más crítica, a lo mejor ahí hace falta el hacer una intervención para normalizar algo más ese sueño. Qué interesante, Dafne, y qué inclusivo de todo tipo de situaciones de las personas que nos puedan estar escuchando. Qué interesante. Porque situaciones habrá de las personas que nos estáis escuchando, tantas como gente allá al otro lado, que ya lo hemos dicho. ¿Qué es en este caso entonces lo que mantendría este problema, Dafne, de lo que nos estás comentando? Pues mira, en este metaanálisis es súper interesante porque ha cogido cuáles son los elementos que se han observado que son factores de protección y de riesgo en los diferentes estudios, ¿no? Y ha habido cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, han encontrado que la disponibilidad emocional materna es fundamental. O sea, aunque tú vayas dilatando en el tiempo la respuesta para acogerle, ¿no? Y vayas dejando un poquito más cada vez, que es un poco en lo que se basa esa metodología, es muy importante que el bebé perciba que la mamá está o el papá está, ¿vale? Y que le acoge, que le quiere, que le habla con cariño, pero no que está constantemente y que lo hace en el momento siempre, porque si no también ahí el bebé aprende a que esa es la forma de estar siempre tranquilo con papá y con mamá, y también tiene que ir aprendiendo poco a poco a tener espacios en el que esté más solito o solita, ¿no? Y también se ha visto, por ejemplo, que a mayor disponibilidad emocional materna, pero menor colecho,
hay menos niveles de cortisol que se miden en el bebé, que se les coge con una prueba de saliva, ¿vale? El cortisol, recordemos que es el indicador del estrés, que es uno de los grandes miedos que se tienen en estos programas, ¿no? El que genere tal respuesta de estrés en el bebé que a nivel neurológico, luego nos lo cuentas, Rebe, tenga una consecuencia futura. Bueno, pues parece que si hay una disponibilidad materna, que esa es la variable mediadora, si se percibe que la mamá está ahí, está cerca y puedo disponer de ella, y afectivamente hay un buen vínculo, no tiene un impacto en el estrés, el hacer ese distanciamiento progresivo. Y el colecho se ve perjudicado en ocasiones el sueño por él, ¿vale? Y también hay un dato muy interesante, y es que cuando los papás, hablo de papás, no de mamás, cuando los papás ayudan en este tránsito, ¿no?, a generar un sueño normalizado, favorece muchísimo el que el sueño se regule. Hay veces que las madres acogen esta responsabilidad, muchas veces pues porque son quienes tienen la lactancia, dan el pecho, entonces pues muchas veces es esa creencia de ¿y para qué voy a despertarle si al final le tengo que dar el pecho? Yo, bueno, pues el responsabilizarle en alguna ocasión, sacar la leche y que sea el papá el que lo dé con un biberón, también ayuda a que pueda descansar un poco más la madre, tenga menos niveles de cortisol y eso afecte luego a que la próxima vez que coja el bebé esté más tranquila, ¿vale? Y luego también algunas cosas muy interesantes han sido que cuando hay una depresión posparto, que a veces es frecuente, y hay síntomas de ansiedad y depresión, los niños tienen un sueño más indeterminado y menos profundo. O sea que el estado emocional de la mamá o del cuidador que esté con el bebé afecta a la calidad del sueño. Y cuando, esto también es muy importante porque lo hablaré luego en las claves, cuando la madre es muy reactiva al temperamento del bebé, hay muchos más despertares por la noche. Anda. Esto quiere decir que sea reactiva, quiere decir que le afecta mucho el que el niño llore. Y lo habréis observado. Mira, el otro día estaba en una barbacoa con unos amigos y una de ellas acababa de tener una bebé, Iria. Y fenomenal, estaba tan tranquilita y tal, pero llegó su momento de dormir, eran las 8:30 y ya pues empezó a llorar un poco. Y la reacción inicial de la mamá fue de total normalidad. Lo cogió una amiga, lo durmió un rato, luego lo cogió la otra. Entonces, como que facilitó mucho la experiencia. Luego ya pues eran, yo creo, las 11 de la noche y ya dijo, bueno, me voy a ir, que no se duerme, ¿no? Voy a responsabilizarme de esta situación. Pero en el inicio su reacción fue de, claro, pues tiene sueño, normal que llore. Sin embargo, hay otras reacciones en otras mamás que en cuanto el bebé llora, es como si algo en su pecho hiciera, ¿no?, se destrozara. Y van calmando rápidamente al bebé. Pero en el fondo no es por calmar al bebé, es por calmar también esa sensación interna. Y esto ya sí que se ha visto, esta hipersensibilidad al llanto del bebé es un factor de riesgo. Y si eso sucede, sería algo, si a ti te ocurre que nos escuchas, que sería importante trabajar. Porque probablemente no solo afecte al sueño, sino que afecte a otras esferas, como es el establecimiento de límites cuando sea un poquito más mayor, como es el que vea y perciba una autoridad en ti. Bueno, hay diferentes elementos que esa hipersensibilidad pueden al final verse afectados por él. Así que bueno, todas estas son los factores de riesgo. Es muy interesante el ver cómo diferentes estudios han ido focalizando en aspectos concretos para indicarnos qué cosas, que luego tenemos la libertad de elegir como padres y madres lo que queramos hacer, pero por lo menos que sepamos lo que la ciencia está encontrando, y ya veremos si varía o no, pero lo que la ciencia está encontrando que nos dice que es mejor o es peor. Datos que encima son cosas que quizá no pensaríamos en nuestro día a día, pero que luego tienen toda la lógica del mundo. Porque evidentemente es como una pescadilla que se muerde la cola cuando está ahí el papá, cuando ayuda a la mamá, cuando mejor nos sentimos y también. Pero hemos de decir que es que estas situaciones son muy complicadas. Y que la lógica no suele estar muy presente cuando tenemos hormonalmente. Y como tú dices, Dafne, que hay algo aquí dentro que hace y se mueve y es un instinto. Y como dice Rebeca, es que chillan, es que lloran, es que ¿qué vamos a hacer? Si es que nos dan ganas de achucharles constantemente. Y esa lógica que dice Dafne, que parece que a veces viene impuesta incluso por esos patrones aprendidos o por lo que nos dice la abuela o la otra abuela, o a veces sabéis que detecto yo también en estas personas que sufren mucho por esto, una especie de vergüenza social. Porque no molestar y toca con primero no molestar y todas las atribuciones de cómo soy de buena o de mala madre y de si he aprendido, etcétera, más esa parte de no molestar. Y yo siempre digo, los niños lloran y los perros ladran, entonces tenemos que permitir que cuando haya un niño se oiga llanto y cuando haya un perro se oigan ladridos. Eso es. Eso es. Vamos a esos miedos también que preocupan, como dice Dafne, a los papás cuando esto sucede
¿Y qué entonces, cuáles son esos efectos de dormir mal que tienen los niños? Vale, muchos ya se han ido perfilando, ¿vale? Lo hemos ido comentando. Hablamos de una necesidad fisiológica de las básicas, ¿vale? De las importantes. Es decir, sí que hay evidencias de déficits asociados a un sueño de muy mala calidad o a directamente carencia. Bueno, sabemos que puede llegar a ser un tipo de tortura no dejar dormir, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que decíamos antes, puede ser un estresor de primera magnitud, ¿vale? Si en esos primeros momentos de la vida ya estamos a esos niveles de hormonas del estrés, pues no voy a asegurar yo que sea el camino para cronificarlo, ¿no? Pero hablamos posiblemente de muchos picos de estrés agudo muy mantenidos. Entonces, eso tiene su precio, ¿vale? Vuelvo a lo de antes. Eso no significa que sea irreversible, pero se empieza a tener su precio para la personita y para las personas de alrededor, ¿vale? Pero además, en esas edades, aparte de reparar, el sueño sirve para consolidar aprendizajes. Con lo cual, si no estamos permitiendo que ese cerebro acabe de madurarse de una manera adecuada, con la química adecuada y en el entorno adecuado, no solo estamos no descansando, sino que no estamos permitiendo eso otro, que a veces simplemente es que se consoliden experiencias durante el día, experiencias cuando son más mayores de juego y de distintos aprendizajes, con lo cual como que se duplica ese efecto. Y en la línea de lo que planteaba Dafne y que os decía antes que quería comentaros, voy a describir cuatro patrones sobre esa relación entre necesidad de algo y satisfacción. Estoy segura que alguien se ve reflejado. Primero, cuando directamente antes de pedir algo ya es satisfecho. ¿Vale? Y estamos pensando, por ejemplo, en esa persona que, al contrario que tu amiga el otro día, ya anticipando que va a ser la hora de dormir, me pongo a intentar dormir al bebé. O antes de que pueda llorar porque tiene hambre o porque se ha hecho pis, me pongo, ¿no? Y esto lo voy a decir de una manera un poco... sí, cercana, ¿vale? Esto podría significar que esa persona no le hemos dejado conectar con su necesidad. Personas que después de adultos no saben ni lo que necesitan, porque siempre se han anticipado a mis necesidades y no me han dejado conectar con qué es lo que yo necesito y qué señales me da mi cuerpo. Esto es tan simple como cuando llega un poquito más adelante en la etapa de control de esfínteres, primero tengo que dejar que tengan la necesidad, que detectar que es que el cuerpo me pide que tengo que hacer pis. Y si no me han dejado ni llegar ahí, ¿vale? El segundo, el que pide y es satisfecho inmediatamente. Y de esa manera, la frustración. El impaciente, ¿vale? La impaciente. Pues también tiene que ver, ¿vale? Y merece la pena además cuando estamos con personas adultas y detectamos este tipo de patrones, poder explorar un poquito en esto de cómo nos criaron, ¿no? Tercero, pide y hay satisfacción, pero hay un poquito de demora. A veces hay un poquito de demora. Entre comillas, esto podría ser una especie de el ideal, en esa línea que has dicho, Dafne, de no estar, bueno, pues eso, ¿no? En los patrones que hemos comentado anteriormente, porque no le va a pasar nada, ¿vale? Y el último, el que pide y o no es satisfecho directamente o se demora en exceso esa satisfacción. ¿Qué va a significar después? Que no pido, que me lo resuelvo yo sola. ¿Por qué? Porque pedía y no me lo daban. Entonces, ojo con coger esto al pie de la letra, que ya digo, sirve para entender patrones como muy generales y sobre todo, vuelvo a decir que no por eso es una etapa importante, pero no por ello es irreversible. Pero aquí ya se van estableciendo conexiones. Viene muy bien, Rebel, el entender que hay como grados, ¿no? Como siempre, y que vemos como 4 grados aquí donde una atención inmediata, incluso anterior a la percepción de la necesidad, puede ser igual de perjudicial que no atender, ¿no? Entonces, como es muy importante el entender que todo esto requiere de arena y de cal, ¿no? Que requiere de emociones positivas y que va a haber momentos súper agradables, pero que cuando uno adquiere este rol de ser papá o mamá, también hay un precio de emociones negativas a soportar y aprender a tolerar, que es lo que veo que a veces cuesta un poco más, donde decías tú en esas expectativas, Rebe, de que parece que todo tiene que ser... Y aquí cuento ya una anécdota personal. ¡Venga, sí! Ya llega. Sobre ese bombón que sabemos que tienes en casa. Y fijaros qué curioso fue el tema de las expectativas que, pues mi pareja grabó un vídeo cuando estábamos en el parto y súper gracioso porque en el momento en el que sale Alicia y empieza a llorar, yo pongo una cara de espanto de ¿qué le pasa? ¿Por qué? Fíjate, que es que tiene que llorar, si no, no respira. Claro, no te acordabas tú de ese momento importante, ¿no? O sea, yo sabéis que la armonía y el amor son de mis fortalezas más top, ¿no? Entonces yo me esperaba, pues ya que desde el momento 1, un momento tranquilo, como yo soy, ¿no? Bueno, pues eso es lo que marcó
la relación inicial, ¿no? Entre nosotras. La sorpresa de ¿y por qué llora tanto? No lo había adquirido. Y el que aprendamos que esto es muy necesario, que si no está, pues lo agradecemos, ¿no? Porque no, a lo mejor llora mucho, no se expresa de esa manera, pero que si está, es natural, y acostumbrarnos un poco a ello y no dramatizar y no creernos que luego va a tener una indefensión aprendida o una baja autoestima o no se va a sentir fuerte, para nada, al revés, porque si no con eso sufren las dos partes. Porque al final, como vemos, lo que la mamá siente y lo que el papá siente se traslada al bebé. Es brutal ver cómo los estudios observan que cuando hay ansiedad en la figura materna se traslada al bebé. Brutal. O sea, es que ya hay muestras de ello. Incluso antes del parto, Dafne, hay muestras de los niveles de estrés y de angustia y durante el parto y cómo luego son bebés con determinados otros tipos de problemas. Fijaros, a largo plazo, que era una de las consecuencias que me gustaría resaltar, Eva, porque tú has hablado sobre todo de consecuencias más inmediatas, pues a largo plazo se han hecho estudios longitudinales donde se ha observado qué ocurría con los niños que tenían trastornos del sueño de chiquititos, de bebés, y luego se ha medido y se les ha seguido hasta los 12 años. Bueno, pues hay un autor que se llama Lamian, que en el año 2016 publicó un estudio donde encontró que los niños que habían tenido esas alteraciones del sueño luego tenían problemas de sobrepeso. Fíjate, no solo ya de relación interpersonal o en la línea que hablábamos de cómo vincularnos. Y otro tema que nos importa y mucho, que tiene que ver con las emociones, Heisen también en el 2015 publicó un estudio diciendo que cuando habían tenido problemas, hablamos de problemas, diferenciemos problemas de sueño de un sueño desestructurado normal en el bebé, pues al final también tenían más problemas emocionales cuando eran más mayorcitos los niños. O sea que veamos que no podemos adoctrinarnos, porque hay veces que sin querer, cuando estamos en esa etapa inicial, cogemos libros y nos vamos hacia una tendencia. Entonces, cuidado, tener una información amplia, para que luego uno de verdad pueda decidir en cada momento. Y no tenemos por qué decidir lo mismo siempre, porque no hay una respuesta correcta para todos los momentos. Habrá momentos donde decidamos cogerle y habrá momentos donde decidamos dejarle un poquito, ¿vale? Y dependerá de la lectura que haga en cada momento la madre y el padre, porque cada momento es distinto y se generará un aprendizaje y un desarrollo diferente. No podemos generalizar. Qué importante, que es real y adaptado a la vida, que es como va a ser la vida después, cambiante. Eso es. Yo os dejo hablar, pero me toca empezar a cortaros, porque yo ya me lo tendría que haber visto venir con este tema. Encima hoy nos traéis claves por partida doble. Claves y claves. Venga, un poquito resumen para que queden las ideas claras, ¿vale? Insistir en que es un tema controvertido, sobre el que no hay consenso y, bueno, pues múltiples profesionales y especialistas defienden posturas muy diferentes y hay evidencias científicas que respaldan cada una de las posturas y por eso decía Dafne, nos podemos encontrar pues eso, con libros o con material en líneas como muy opuestas, ¿vale? Pero lo que está claro, yo quiero insistir en que para un bebé llorar es la forma de comunicarse con el mundo y pedir algo, así que vamos a destacar esos que hablan de la seguridad y la confianza y que eso está significando algo. Y con esa idea que has planteado tan importante de que es distinto dificultades o un regular o estructurar o adaptar a la vida el sueño a trastornos o problemas de sueño, ¿vale? La segunda clave, que en todo caso el sueño es una necesidad básica, ¿vale? A nivel fisiológico y también de apego. Es una de las primeras experiencias en la percepción de cuidado y protección que van a condicionar esa manera del mundo, ¿vale? Siempre decimos que las creencias de hoy las experiencias de hoy son mis creencias del mañana, ¿no? Bueno, pues eso, va a ser una de las primeras veces que voy haciendo consciente ese intercambio. Con lo cual, yo creo que no hay problema en decir que atender a un niño que llora favorece su bienestar. Ahora vamos a ver ese cómo lo atendemos, ¿de acuerdo? Y aquí sale la tercera clave y es que según vayamos enseñando a los más pequeños a cómo se relacionan con el mundo y a cómo se van relacionando con él, podemos ir modelando, ¿vale? Esa flexibilidad, esa capacidad de demorar la respuesta, que vemos que son habilidades muy importantes, pues eso, para el después, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues yo creo que dentro de no perder esa humanidad en las demandas y no quedarnos con una mirada únicamente adultocéntrica de lo que me está molestando, sino de qué te está pasando, y yo creo que la clave final que es qué nos está pasando y cómo estamos haciendo, ¿no? Cuánto estamos sufriendo, cómo hacemos con esto.
Mis 3 hasta aquí. Hoy Dafne se ha unido, hemos unido ejercicio con claves. Sí, más o menos. A ver, yo lo que he intentado es que desde este metaanálisis del que hablaba al principio de Greisar, pues coger qué es lo que se ha observado que funciona bien y que se repite en diferentes estudios, porque es verdad que cada uno se focalizaba en una cosa diferente y entonces nos daba conclusiones distintas, pero había cosas que se repetían, ¿vale? Y yo he encontrado 3. Una de ellas es que sí que funciona muy bien el tener rituales antes de ir a dormir donde se incluya un masaje de la mama. Y esto se ha observado en varios estudios que es muy efectivo. Y es parte de lo que influye en el establecimiento de ese vínculo y de esa sensación de está para cuidarme, independientemente de lo que luego suceda. La otra sería no exponer al bebé a la televisión durante la tarde. Es otra de las cosas que se ha repetido y que muchas veces no se sabe. Hay una hiperestimulación ahí neuronal que probablemente haga que, como el bebé no sabe desengancharse todavía de las experiencias, permanezcan ciertas ondas, ¿vale? Que no facilitan el sueño posterior. Así que hay veces que lo hacemos incluso porque les notamos más cansados y si no es imposible tenerles tranquilos y sin querer, justo lo que estamos haciendo es perjudicar el inicio del sueño. Y la tercera es aprender a gestionar las emociones que provoca el llanto del bebé en la madre o el padre, ¿vale? Si es ansiedad, sí, porque es que luego eso nos lleva incluso a la fatiga crónica, todas estas sensaciones, ¿no? Problemas de sueño. Y fijaros que cuando las mamás se entrenan, que hay un programa que encontré en el que se entrena a los padres y a las madres para saber cuándo hay que atender más al llanto, ¿no? Y no ser tan reactivos, la media de veces que se despierta el bebé pasa de unas 5 veces cuando hay alteraciones del sueño, para que veamos la diferencia, a 0,5. O sea que fijaros si influye este aspecto en particular. Y si tú detectas que en ti está, cuán importante es trabajarlo. Ahí queda. Ahí queda. Yo no sé si voy a añadir algo más. O sea, menuda cantidad de datos, de todo. Tenemos para, yo creo, para un par de congreso. Un par de podcasts más. Yo siento cortaros siempre, chicas. Pero es que se nos va el tiempo. Es uno de los temas que más nos pedían las mamás, porque es una duda muy grande. Y encima, como te cuentan, ¿no? Hemos dicho al principio, te cuentan tantas cosas. ¿Y yo qué hago ahora? Y yo le quiero coger, pero no le cojo, pues a ver si hemos resuelto dudas. Yo creo que ahí sí. Estaremos en las redes sociales para que nos cuentes tu experiencia, como decía Rebeca. Si esto del sueño es una de las cosas que más os tiene ahí a la pareja un poquito inquietos, os pasó hace tiempo y cómo lo afrontasteis, claro. Experiencias. O si lo estás viviendo justo ahora. Yo siempre me pregunto, chicas, ¿qué estarán haciendo cuando nos escuchan? A lo mejor alguien tiene un bebé ahora mismo en brazos. Sería maravilloso. Si es así, un achuchón de nuestra parte. Claro que sí, mucho ánimo. Muchísimas gracias, chicas, por este ratito. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Chao. Un abrazo. Hasta la próxima. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.